¿Qué harías si tu papá, de pronto, empezara a convertirse en una silla? El título no miente. Papá es una silla de sala, tapizada de un naranja brillante, con patas de madera como las de los 70s. Es cómoda, cálida, y late con un boom-tum constante que me recuerda que no estoy sentado en una silla cualquiera. No siempre fue así. Hasta el año pasado era Kevin, el contador, 51 años, un poco pasado de peso, esposo de mamá. Todo cambió un día cuando llegó del trabajo y decidió sentarse en el suelo, en una esquina. Al principio nos pareció gracioso, pero dejó de moverse, dejó de comer, dejó incluso de ir al baño. Cuando el doctor lo revisó, no encontró nada. Su cuerpo no mostraba actividad digestiva ni hambre. Luego vino la pandemia y nadie volvió a atendernos. Papá empezó a cambiar. Sus manos y pies se desprendieron como cáscaras secas, sin sangre. Sus articulaciones se endurecieron y sus extremidades se fusionaron. Poco a poco su torso se encogió, su cuello se retrajo y su cara se deformó hasta que sus ojos quedaron torcidos y vidriosos en el pecho. Cada día perdía otra parte de sí mismo. Lo último que me dijo fue, no llores, soy silla, siempre fui silla, feliz como silla. Mamá intentaba cuidarlo, lo limpiaba, lloraba sobre lo que iba quedando de él. Pero cuando papá terminó de transformarse en la silla naranja que ahora ocupa un rincón de la sala, ella empezó a cambiar también. Su transformación fue distinta. El cuerpo se le estiraba en posición encorvada, la piel se volvía tela, y poco a poco se convirtió en un sofá. Ella lloró durante días hasta que sus ojos también se endurecieron en botones de plástico. Al principio luché contra la idea. Yo era joven, tenía sueños, quería ir a la universidad, tener una vida normal. Pero lo entendí, papá tenía razón. Él era silla, mamá era sofá, y yo soy mesa de café. Siempre lo fui. Mis sueños se fueron desmoronando mientras la verdad se hacía evidente. Mi lugar está frente a ellos, completando el conjunto. He tratado de resistirme, pero cada noche sueño con mi cuerpo alargado, con patas de madera sosteniendo tazas calientes. Ya siento mis extremidades doblarse y encogerse, mis dedos multiplicarse. No tengo hambre ni sed. Mi cuerpo humano se siente extraño, como si nunca me hubiera pertenecido. Ahora solo me queda esperar. Voy a dejar este relato impreso para que los de la mudanza sepan que nos traten con cuidado cuando el banco se lleve la casa. No quiero que nos separons. Somos un conjunto. ¿Me arrepiento? Claro. Tenía planes, ilusiones, tantas cosas que nunca podré vivir. Pero ya no importa. No puedo luchar contra lo que soy. Sois mesa de café.